Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, feliz tarde aquí en España que nos va a llevar al bendito Shabbat en un día más bien fresquito, soleado, hermoso, en el que vamos a estar con Shemot, Éxodo capítulo 25. Capítulo 25 que va a ser un arca de oro. Un arca de oro. ¿Qué es el arca? Vamos a disfrutar. Hoy es un día excelente para disfrutar de la Torá. Todos aquellos que disfrutan con la Torá van a deleitarse. Y aquellos que no entienden la Torá, pues lo que no se entiende se pregunta, ¿verdad? Y los que no entienden la Torá les vamos a enseñar a amarla en el día de hoy. Un arca de oro. ¿Qué es? El corazón. Es una representación, el arca, del corazón del hombre, que es donde Elohim siempre ha querido estar, ¿verdad? Para ser todo en todos, ¿verdad? En todos los que le reciben, ¿verdad? Todos los que le reciben, todos los que le reciben, pero recubiertos de oro. No tiene nada que ver con hacer la famosa frase la famosa confesión del pecador, eso no tiene nada que ver. Tienes que estar recubierto de oro por dentro y por fuera. Y ahora vamos a decir cómo exactamente todos los utensilios del templo, vamos a deleitarnos con la menorá, vamos a deleitarnos inclusive con las argollas, con las varas. Bueno, va a ser un deleite. Para todos aquellos que gusten de la Torá va a ser exquisito. Pero antes hacemos un recorrido por las cosas que nos han llamado la atención en esta semana. Y entonces, pues, hacemos un repaso a lo que hemos visto. En esta semana, viendo un programa de viajes que saben ustedes que a mí me gusta mucho, pues resulta que estaban en Edimburgo, Escocia, y convirtieron allí un museo que lo muestran, un museo donde habían estado en un gueto prácticamente bajo tierra, bajo nivel de lo que era la ciudad de Edimburgo, pues en el siglo XVII tuvieron ahí hacinados, sin higiene ninguna, se tenían que hacer las necesidades allí mismo, no tenían sistema de tuberías ni nada, y encima no daba el sol por ningún lado, porque ya digo, estaba bajo tierra prácticamente, ese barrio, ese gueto. Claro, y allí se propagó la peste, una peste devastadora en Edimburgo. ¿Por qué? Porque el foco de infección era tremendo. Y aparte la desnutrición. Entonces, claro, aquellos pobres clamarían a Elohim por justicia y Elohim les escucharía, y entonces es cuando los barrios ricos fueron afectados por la peste de los pobres. Claro, desde siempre los habían tratado como peste, ¿verdad? Ahí os quedáis. Desigualdad, injusticia, ahí os quedáis ahí podridos en vuestras propias heces. Bueno, lo que no sabían es que eso se volvería contra ellos. ¿Esto qué es? Justicia de Elohim. Luego dicen, por cierto, no hace falta decirlo, pero hay que remarcarlo, luego dicen que qué malo es Dios, ¿verdad? Porque permite las pestes y los desastres naturales. Oigan, pero si eso se lo busca el hombre por la desigualdad y la injusticia, por la injusticia que perpetra contra sus semejantes y sus prójimos. Entonces, otro punto, dejando ya eso, que es bastante llamativo, lo de Edimburgo, Escocia, siglo XVII, investíguenlo ustedes, verán. Pues también hemos comprobado de que el cerco de la censura, es decir, cuando la censura se va a estrechar y se está estrechando, es por periodistas viejetes culturetas que han estado bajo dictaduras. Entonces, como han estado en dictaduras, pues te dicen aquello que es muy famoso aquí, ¿no? Dices tú de mili. Claro, hablas tú de dictadura. Dictadura era cuando estaba Franco. Oiga, pero si yo no tengo nada que ver con Franco, si Franco se murió cuando yo nací. Pero claro, es la excusa para seguir censurando. Y esto se permite por esos periodistas que te dicen eso, que te dicen
Censura, tenías tú que haber visto, Franco, bueno, pero si estamos hablando de ahora, estamos hablando de censuras de ahora, que no puedes hablar de según qué tema, todavía, a estas alturas. La libertad de expresión, señores, que los primeros defensores tendrían que ser los periodistas, ¿no? Pues no. El cerco precisamente se estrecha por esos periodistas viejos culturetas que excusan diciendo, es que con los dictadores era peor. Bueno, pero si vamos a vivir lo que nos toca vivir. Y ya está bien de censura. Libertad de expresión, total. Si de todas maneras la gente habla basura, pues hay que tener libertad de expresión para hablar verdad. Bueno, entonces, otra cosa que nos ha llamado la atención, una reflexión. Resulta que ahora se están levantando, vamos, ya de un tiempo a esta parte, ya llevan mucho tiempo levantados, algunos los conocemos, a otros los conocemos de antes, a otros de después, y resulta que se levantan predicadores que ellos mismos confiesan que antes han sido ateos, que antes han sido descreídos, ateos, no creían en Dios. Y esto les coloca en una tesitura de poca formación. Y les voy a explicar por qué. Los predicadores que antes han sido ateos tienen poca formación porque lo que estudiaron fue Biblia para desacreditarla, la Biblia. Con lo cual, luego cuando llegan al conocimiento que es, a la verdad, se comprueba que todo lo que habían suscitado y todo lo que se había movido en contra de la Biblia fue una pérdida de tiempo. Ellos mismos lo confirman. ¿Me siguen? Vale. Mientras, el creyente, los creyentes desde siempre, fíjense cómo siempre hemos encontrado una manera de creer, aunque todo era fraudulento en nuestro entorno y una sin razón, pero encontrábamos la manera siempre de creer en el Elohim viviente. Y el creyente, sin embargo, leímos a los abanderados ateos, a los que abanderan el ateísmo, con obras literarias, con pseudociencia, con pseudopsiquiatría, todo lo que quieran. Claro, entonces nosotros no perdimos el tiempo, porque ya, por supuesto, la formación bíblica te la da precisamente haber convivido en familias que son creyentes y encima, como creyente, tú abres los libros de los ateos, de los que están contra Elohim, de los que son anti-Mashiach. Con lo cual, tu formación es, en comparación con los predicadores que antes han sido ateos, la formación de los creyentes de siempre es formidable. La formación es formidable, valga la redundancia. La formación es la mejor, la más perfecta que se puede alcanzar, porque aprovechas el tiempo de por sí que te pertenece por ser de familia creyente y luego de que tú te dedicas, no como hacen los ateos que pierden el tiempo estudiando la Biblia para desacreditarla, sino que tú sabes, tú siempre has sabido que la Biblia no es para desacreditarla, sino todo lo contrario, que se ensalza a ella misma por ser la palabra de Dios, la palabra de Elohim, y en lo que echamos el tiempo es de leernos toda la contra que se le hizo a Elohim. Por eso podemos llegar a la profundidad que alcanzamos. ¿Entienden? Bien. Ahora ocurre otra cosa, que hay mucha gente, suele ser este tipo de gente que no tiene formación, que se creen que porque lo dice un libro ya pueden defenderlo ellos como que es así. Entonces te leen la frase del libro, te dicen por ejemplo, Colón era judío, o los indios venimos de los judíos, y lo dicen en un libro y entonces te hacen mención de la frase del libro y ya dicen, miren, es verdad. Eso es indigencia intelectual camuflada, porque tú no tienes que leer las frases del libro ni citar el comentario. Tú lo que tienes que defender tu postura con argumentos. Bueno, entonces,
Y dentro de ese organigrama, de esos predicadores desdichados que antes han sido ateos y han perdido su tiempo, también esa indigencia intelectual camuflada de citar algo porque lo dice un libro y no defender el argumento en sí, pues encontramos que también están bajo instituciones, porque el mesiánico está bajo la institución mesiánica, una formalidad, aunque sea cada vez más etérea, aún dentro de las redes sociales. El cristiano tiene que responder por su iglesia y denominación, el judío tiene que hablar por todo el rabinato. Entonces hay pocas almas libres. Cuando vean un alma libre, aprovéchenla, porque hay pocos hombres libres. Cuando tú encuentras un hombre libre, un alma libre, va a responder y va a tener capacidad de elección. Entonces, va a poder coger lo que le interese de aquí, de allá y acullá. Pero, sin embargo, el que está bajo una institución es la gramática que quiera darle la exclusiva institución donde se hallan inmersos. Entonces es una pobreza, algo raquítico, ¿verdad? Y, por supuesto, eso es ser hijo de la esclava. Tener que responder continuamente por instituciones es ser hijo de la esclava. Entonces no me puedes hablar libre a mí, porque tienes siempre que hablar por tu institución. Y si ya a tu institución me la conozco, a tu institución ya sé sus doctrinas y dónde flaquea y dónde se cree que está robusta, pues a ti ya te conozco lo que vas a decir. ¿Entienden? Entonces es una simpleza estar bajo instituciones al día de hoy, porque no te hace libre a la hora de la escogencia, ¿verdad?, de cada cosa, de cada tema y la consiguiente perfección. ¿Entienden? Yo soy libre, respondo por mí, yo puedo tomar como decía Shaul, ¿no?, como decía Pablo, examinarlo todo. Los que están bajo las instituciones no pueden ni siquiera lo predican, el examinarlo todo. Solo pueden examinar la gramática que le da su institución. Entonces, ese verso para ellos es inválido, aun por mucho que lo citen, porque no pueden examinarlo todo y por consiguiente retenerlo. Bueno, no pueden. Entonces, ahora, el Festival del Humor. Resulta que la gente te dice... La gente, es una frase recurrente en la gente, ¿no? Te dice, no te acuerdes de lo pasado. Ahora, mi pregunta es, la gente que dice esto que por cierto, rara será la vez que yo lo haya dicho. A nadie, no te acuerdes de tu pasado. Pero mi pregunta es a toda esta gente que utiliza esa coletilla de no te acuerdes de lo pasado porque han hecho las 1001 fechorías a las almas y por eso le dicen no te acuerdes de lo pasado. Pero cuando le dicen a la gente no te acuerdes de lo pasado, ¿se aguantan la risa? Porque tiene toda la pinta que sí. Tiene toda la pinta que la gente que siempre va con la coletilla no te acuerdes de lo pasado, se aguanta la risa. Esto es perverso, ¿eh? Esto es perverso. Bueno, entonces, tenemos a los enseñadores, a los que están supuestamente mostrando a Dios, mostrando Biblia, porque se trata de portar luz, de portar a Elohim, ¿verdad? De hecho son los hombres los que dan a conocer a Elohim, ¿verdad? Aunque ya la desvelación está hecha porque los hombres más escogidos nos mostraron a Elohim y está escrito, ha quedado registrado, ¿verdad? De manera que Elohim ya es algo concreto y definido. Ahora, la amplitud de su fuente es infinita, inabarcable, pero su esencia ya está descubierta. ¿Entienden? Elohim ya ha sido desvelado. Dios, se puede decir, no es ningún misterio, aunque a la gente que gusta del misterio le gusta enseñar a Elohim, a Dios, como un misterio, irresoluble. Entonces, por eso los enseñadores dicen, por ejemplo, cito textualmente, que he escuchado esta mañana a una ponente, decía, el Eterno es un ser, no sé si decir persona, tan inexplicable
Oiga, ya no me cuentes más, ya no sigas predicando. Entonces, ¿para qué ejerces un ministerio? Si tú crees que el eterno bendito sea es inexplicable y que no sabes si es un ser o una persona o una entelequia o de carne y hueso o un fantasma, entonces, ¿qué es lo que estás predicando? Enseñador, enseñadora, es mi pregunta. Bueno, y ya por último, en esta intro, tenemos que hablar de algo profético que ha sucedido. Y les voy a explicar por qué es profético. Resulta que Jonathan Settle, cantante mesiánico con bigotes de langostino, está muy malito, está muriéndose. Y su enfermedad es un derrame cerebral. Por supuesto, el derrame cerebral representa una mente caótica. Y es que este cantante, que se podría decir el dulce cantor del sionismo, el dulce cantor del sionismo se le podría llamar ahora, ¿verdad? Si se puede llamar así. Claro, representa, y más ahora que nunca, cuando ya se dio la orden o se está promulgando o en proceso la ley que prohíbe hablar de Jesucristo en Israel, en Jerusalén, y aún así estas mentes caóticas como las de Jonathan Settle todavía son sus hermanos mayores los judíos, todavía quieren el sionismo y todavía por un lado denuncian la conspiración judeo-masónica, pero por otro ensaltan y exaltan a los logros del Estado de Israel. Oiga, no tienen por dónde cogerlos porque están bajo una contradicción mental que les va a llevar al derrame. Y entonces, pues, hay que orar por ellos, por toda esta gente sionista, ¿verdad? Hay que orar de que derrame de su gloria, siga derramando de su gloria, Elohim bendito, a personas como Celorio, Josiana Oficial, Radio Génesis, Rico Cortés, Gene Stanley, Raúl Vargas, Dan Ben Abraham, Michael Roth, Baruch Joselev, Paul Wilbur incluso, ¿verdad? Que también es cantante, que no tarde en unírseles también ese derrama de tu gloria ahora, ¿verdad? Y luego otra cosa que no comprende esta gente, contradictoria y que vive en un caos mental que les va a llevar a la muerte. Ya les está llevando, no hay que desearlo, es que ya les está pasando, ¿verdad? Eso es como lo de maldecir al Estado de Israel. Si yo no tengo que maldecir al Estado de Israel, si Israel no puede ni celebrar Pesach a gusto, en paz, en shalom. Claro. ¿Por qué? Por los criminales que son. Si eso es así. Eso es así. Y bueno, y espero que YouTube no censure la cosa. Bueno, entonces lo que no entiende esa gente es que fíjense, les voy a dar una fórmula. Ellos que gustan de hablar de los matemáticos que han contribuido al avance de la ciencia que nadie entiende, ¿vale? Y entonces te ponen a matemáticos que han descubierto no sé qué, no sé cuánto de la fórmula de la... Yo no sé, si yo no sé de matemáticas, ¿qué les voy a decir? Pero miren, pese a que no sé de matemáticas, ni me van a dar nunca el premio Nobel, ¿verdad? Ni nada de eso, y no voy a engrandecer nunca al Estado de Israel o sionista, pero yo les voy a dar una fórmula gratuita, con mucho cariño, miren. Esta gente no entiende que la suma de ignorantes no resulta en inteligencia. Esa es la fórmula que no entienden. Y lo mismo sucede con la gente cristianoide que se cree que por estar juntos van a salir ganando, cuando lo que hablan es basura. Y no entienden esta fórmula. La suma de ignorantes no resulta en inteligencia. Cuando lo entiendan, podrán avanzar de alguna manera. Bueno, entonces ya estamos con Éxodo Shemot, capítulo 25. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach, dice así. Dice, Yahweh dijo a Moshe, dile al pueblo de Israel que hagan una colecta para mí.
acepta una contribución de cualquiera que de todo corazón quiera dar. Bien, entonces hay ministerios que se pasan la vida, vamos, semana por semana y entre semana también, pidiendo colectas para ellos. Bueno, Elohim pide una colecta para él una vez en la vida, que fue esta. Y para aquel que de todo corazón quisiera dar. Bien, y por cierto, que el engalanarse Elohim, vamos a ver que atañe o prolonga de que el hombre se ciña de elegancia, de majestuosidad, de poderío. Es decir, vamos, que Elohim bendito no lo quiere para engrosar sus cuentas, ni para él lucrarse aparte, ¿verdad? Y comprarse un carro mejor, o una casa mejor, ¿verdad? Entonces dice, la contribución que tomarás de ellos es de oro, plata y bronce, metales preciosos, ¿verdad? Nobles. Hilo azul, púrpura y escarlata. El hilo azul, ya vamos viendo representaciones, símbolos. El hilo azul representa lo celestial, la predilección que tenemos que tener siempre por lo celestial más que por lo terrenal. Hilo azul, púrpura, que representa la realeza, digamos, sí, la nobleza de Elohim, el púrpura, y el escarlata, que representa la sangre redentora. Luego también lino fino, que eso sabemos lo que es perfectamente porque está ya desvelado en Apocalipsis. El lino fino son las acciones justas de los santos, de los Kadoshim. Y también pelo de carnero. El pelo de carnero hacía que la tienda de campaña pues se conservara más fresquita, más si era pelo negro, grueso. Entonces ayuda al hábitat, ¿verdad? Al buen ambiente, al ambiente fresco. También en el símbolo, en la representación. Pieles de machos cabríos teñidas y piel fina. Madera de acacia, la madera de acacia, una madera especial, aceite para la luz, fíjense todos los ingredientes que va dando, aceite para la luz, no se le pasa una a Elohim, ¿verdad? Claro, le dio el listado, ellos solo tuvieron ya que ejecutar. Especias para el aceite de la unción y para el incienso fragante, que por cierto se tenía que hacer de una determinada manera, y todo aquel que con propósito de ofrenda, de que subiera en olor fragante, todo aquel que le cambiara ingredientes, entonces era cortado del pueblo y tenía que sufrir las consecuencias. El que le entienda, porque esto lo hacen mucho, el echar aceites por las flores o por los frutos, el hacer otro incienso que no toca ni es ni corresponde, bueno, pues eso es anti-Torah y eso es anti-Mashiach, y por eso van a tener que pagar también. Entonces dice, piedras de ónice y otras piedras para ser puestas para la vestimenta del Cohen, para la vestimenta sacerdotal y el pectoral, que eran las 12 piedras, ¿verdad? Que tienen sus representaciones y que también lo menciona haciendo su prolongación profética Apocalipsis, hablando de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Entonces dice, tienes que hacerme un lugar kadosh para que yo pueda vivir entre ellos. Es decir, el propósito de Elohim aún en el primer templo, o se puede decir en el templo portátil, resulta que era para vivir entre nosotros, no para ocupar unas 4 paredes, sino que él quería ministrar entre nosotros. Lo harás de acuerdo a todo lo que te muestre, el diseño del Mishkan, mal dicho tabernáculo, para que yo pueda vivir entre ellos. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre. Así es como lo tienes que hacer. Tienes que hacer un arca de madera de acacia.
el arca, la caja, lo que es la caja, tenía que ser de madera de acacia con estas medidas: 3 y 3/4 pies de largo, 2 y cuarto pies de ancho y 2 y cuarto pies de alto. Lo recubrirás, el arca, con oro puro. Ahí está. Eso representa el corazón del hombre. Tiene que ser de oro puro, recubriéndolo ambos, por dentro y por fuera. Ese corazón del hombre, ese arca, tiene que estar recubierto por dentro y por fuera de oro. ¿Qué significa eso? Que tengo que ser íntegro y mi relación con los demás tiene que mostrar esa integridad sin ambajes, ni ambigüedades, ni dobleces. Tengo que dar lo que soy, ¿verdad? Entonces, mi corazón recubierto por dentro y por fuera. Ese es el arca que va a gozar eternamente de la presencia del bendito sea. Y pones una moldura de oro alrededor de la parte superior de él. La moldura de oro representa nuestra cabeza, nuestras emociones y pensamientos. Fundirás 4 argollas. Esto es apasionante, lo de las argollas, porque las argollas era el único elemento que tenía que ser, de los únicos elementos que tenían que ser hechos aparte, fundidas aparte, y tampoco eran recubiertas de oro, ni siquiera labradas en el oro, sino que eran fundidas las 4 argollas. Las argollas representan congregaciones. Congregaciones que sin las varas del poder, sin las varas que representan la administración del bendito sea a través de sus profetas, se quedan vacías. Las argollas se quedan vacías porque entonces no tienen las varas, ¿verdad? Y la congregación se tiene que llenar, y por cierto, que ahora lo vamos a ver, que cuando la vara entraba, el poder profético entraba en la congregación, ya no salía más, ya no había más probaturas. Ahora verán. Fundirás 4 argollas para ella y las prenderás a sus 4 patas, 2 argollas en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, recúbrelas con oro. La administración del poder profético sí tenía que ser recubierta de oro, es decir, se exigen vasos de honra, en otras palabras, gente que se recubra de oro. Por las varas, por las argollas a los lados del arca, las usarás para cargar el arca. Entonces, lo que va a aportar la presencia divina es el poder profético en las argollas que van a ser congregaciones. Ahí es donde se va a ministrar la presencia del bendito sea. Espero que estén comprendiendo la preciosa profundidad. Las varas permanecerán en las argollas del arca. Ojo, una vez el poder profético se posa en las congregaciones ya no están vacías, sino llenas del poder profético de las varas, ¿verdad? Que por cierto, son 2 varas, igual que cuando dice que uniera en un solo palo las 2 casas, ¿verdad? Habla de las 2 casas. Bueno, sí, y de esas 2 casas, de las 2 casas de Israel, las tribus del norte y Judá, salió toda la administración para las naciones, a partir de ahí, porque se portó la presencia divina. Con el poder profético, ¿verdad? Y todo alrededor de la historia y mundialmente, a la postre. Dice, no serán removidas de ella. ¿De qué? Del arca. Las argollas no podían ser removidas del arca. Dentro del arca pondrás el testimonio el cual estoy por darte, que eran las 10 palabras. Las 10 palabras, mal dicho, los 10 mandamientos. Que cuando la gente habla de mandamientos se entera como prohibiciones, pero la Torá, la ley, no son prohibiciones. La ley, la Torá, son instrucciones para vivir bien. Entonces dice, harás una cubierta de oro puro para el arca, será de 3 y 3/4 pies de largos y 2 y cuarto pies de ancho. Harás 2 querubín de oro, esto ya es lo más profundo. Apenas, vamos, esto
es que se tendría que dedicar un tema aparte y aparte no podrías abarcar la profundidad de los querubín de oro. Por cierto, que son dos imágenes, pero no tienen rostro y encima lo que representan es precisamente quien cubre la gloria de Elohim, ¿verdad? No tienen rostro, no son imágenes, sino que es una representación. En la tapa del arca será de 3 3/4 pies de largo y 2 1/4 pies de ancho, ¿verdad? Entonces tampoco había la más mínima intención de arrodillarse ante los querubín, ni siquiera de saber quién eran. ¿Entienden? Es muy diferente a las imágenes de talla de Semanas Santeras, ¿verdad? Que se tiene la intención y se muestra desvergonzadamente sus rostros y las lagrimitas, ¿verdad? De las vírgenes y todo eso, y además se postran con la intención de adorarla. A los querubín, digamos que pasaban desapercibidos en la hermosura que era la tapadera del arca, eso sí. Harás 2 querubín de oro, hazlos labrados a martillo por los 2 extremos de la cubierta del arca. Haz un querub para un extremo y el otro querub para el otro extremo. Entonces se tocaban con las alas, ¿verdad? Esos querubín. También representan las dos casas, pero también representan el amado Mashiach con la amada, ¿verdad? La postrera. Y es que si nos metemos en el símbolo de los querubín, también representan amado y amada, ¿y qué más? Bueno, representan muchas cosas, aparte de las dos casas, amado y amada, hay otra cosa, pero bueno, a lo mejor me acuerdo ahora después. Haz los querubín de una pieza con la cubierta del arca a ambos extremos. Los querubín tendrán sus alas extendidas por encima para que sus alas cubran el arca, la Torá y el Mashiach. Representan los querubín la Torá y el Mashiach, que son los 2 testigos de Apocalipsis, también. Sus rostros el uno enfrente del otro y hacia la cubierta del arca. O sea, que miraban hacia abajo a lo que estaba contenido ahí en el arca. Pondrás la cubierta del arca encima del arca, dentro del arca pondrás el testimonio que yo estoy por darte. Allí me reuniré contigo, yo hablaré contigo desde arriba, desde la cubierta del arca. Desde los 2 querubín, Torah y Mashiach, ahí, entre los 2 querubín, es la voz del Eterno, bendito sea. De entre los 2 querubín que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para el pueblo de Israel. Entonces, la voz de Elohim siempre va a estar ahí. Aunque estén ahí el amado y la amada, el Mashiach, la Torá, la voz de Elohim siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Elohim es Ruach, Elohim es espíritu, la voz siempre va a estar ahí. Entonces, si ora el mismísimo Mashiach, Elohim está ministrándole. Y si ora el más vil pecador arrepintiéndose, también está ahí Elohim para ministrarle. Eso es, vamos, exquisito, exquisito por parte del bendito sea que dispone las cosas así. Dice, ¿por dónde voy? Dice, harás una mesa de madera de acacia, 3 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto, recúbrela con oro puro y con una moldura de oro alrededor de la tapa de ella. La mesa, por supuesto, representa comunión. Harás alrededor de ella, de la mesa, un reborde de un palmo menor de anchura y pon una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 argollas, también se pusieron argollas para la mesa, que representa comunión. Y prende las argollas de las 4 esquinas cerca de sus 4 patas. Las argollas para sostener las varas usadas para cargar la mesa serán puestas cerca del reborde, para que ayuden, ¿verdad? Las varas, ya hemos dicho, representan poder profético. Poder profético en la comunión de los Kadoshim, en la reunión de los santos. Haz las varas de madera de acacia, recúbrelas con oro y úsalas para cargar la mesa.
Haz sus platos, sartenes, tazones, jarras de oro puro, ¿verdad? Todos son utensilios de honra, ¿verdad? Luego los profetas identificarían todo esto y serían siervos del Elohim Altísimo, utensilios de honra, ¿verdad? Que lo representarían a la perfección. Tiene que ser hecha, no dice, sobre la mesa pondrás el pan de la presencia. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia en mi presencia para siempre. Entonces, el Mashiach es el pan que desciende del cielo y está en la presencia de Elohim para siempre, ¿verdad? Harás una menorá de oro puro. Fíjense cómo se tenía que hacer la menorá. Tiene que ser hecha labrada a martillo. Esa menorá, esa luz, nos toca dar luz después de haber sido labrados a martillo como congregación a lo largo de la historia. Eso es así. Su base, su ástil o su astil, tazas, círculo de hojas y pétalos exteriores, ¿verdad? Formas preciosistas, serán hechos de una sola pieza con ella. Es decir, que cuando se empezaba a martillear la pieza ya se tenía que sacar todo esto, de una. No eran utensilios añadidos a la menorá, ni a la mesa, ni al arca, a excepción de las argollas, que eran congregaciones que se irían añadiendo, ¿verdad? Pero en este caso, la menorá tenía que ser de una sola pieza. Quien quiera aportar luz tiene que ser de una sola pieza, tiene que andar en integridad. Tendrá 6 ramas extendiéndose de sus lados, 3 ramas de la menorá en un lado de ella y 3 en el otro lado. No hay menorá de 7 brazos, es anti-Mashiach y es anti-Torah poner más brazos de lo que son a la menorá. En una rama habrá 3 copas moldeadas en forma de flores de almendro que representa la primera germinación, el primer florecimiento de la primavera, para que seamos prontos a anunciar la buena nueva. Cada una con un aro exterior de hojas y pétalos, asimismo en la rama opuesta 3 copas moldeadas con flores de almendro que se extienden de la menorá. En el ástil central de la menorá, el ástil es el tallo que representa al Mashiach central, habrá 4 copas moldeadas, fíjense en esto, como flores de almendro, cada una con su aro externo de hojas y pétalos, donde cada par de ramas se une al ástil central, al Mashiach. Habrá un aro exterior de hojas de una pieza con las ramas, así para todas las 6 ramas. Los aros de las hojas exteriores y las ramas serán de una pieza, con el ástil, es decir, el Mashiach está con los mismos componentes que la amada que da luz a las naciones. Porque el Mashiach mismo es luz, es oro. Así la menorá completa será de una sola pieza labrada a martillo, hecha de oro puro también. Ahora noten que el ástil central que representa al Mashiach tiene 4 copas y los demás brazos solo tienen 3 copas. ¿Por qué? Porque Mashiach bebió por nosotros la copa de la maldición. Él la bebió por nosotros, por eso en el ástil central que representa al Mashiach son 4 copas. Los demás brazos no hemos tenido que vivir en las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, no hemos tenido que gustar de esa copa amarga, de ese vinagre. Entonces dice el verso 36, los aros de las hojas exteriores y sus ramas serán de una pieza con el ástil. Así la menorá completa será de una sola pieza labrada a martillo hecha de oro puro. Harás 7 lámparas para la menorá, 7 lámparas en cada brazo, incluido el ástil central, y las montarás como para dar luz al espacio al frente de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que quien le da la espalda a la luz del mundo, al Mashiach, a la or del mundo, quien le da, a lo que el Mashiach le da la espalda porque no quiere cuentas con él, entonces queda en oscuridad. Esa es la representación.
Sus tenazas y bandejas serán de oro puro, la menorá y sus utensilios serán hechos de 66 libras de oro puro, que esto representa número de hombre, 66, esto es un número de hombre para representar la menorá. Pero es que es una humanidad consagrada para dar luz, tomando de la luz de la Or, que es el Mashiach. La menorá y sus utensilios serán hechos de 66 libras de oro puro, todo con la misma esencia, todo labrado a martillo de una sola pieza, que conforma lo que es la menorá, lo que es Elohim. Mira que la hagas de acuerdo al diseño que yo te he mostrado o que se te ha mostrado en la montaña. Y hasta aquí este mensaje. A mí me deleita, yo me gozo porque es precioso, como dice mi esposa, es tan precioso también más que nada porque las cosas preciosas son las cosas en las que la gente pasa de largo, pero tú sabes ver la belleza que subyace, ¿verdad? Eso lo hace más hermoso, más precioso. Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Shabbat Shalom a todos, un abrazo, ¿verdad? Un abrazo especial para todas nuestras hermanas. Gracias por ser nuestros amigos, nuestras amigas, porque podemos verdaderamente amarnos a la distancia, porque no actuamos con esa doblez de, por un lado, como hace el mundo, ¿no? O como hacen estos que he dicho antes de los sionistas, que por un lado dicen una cosa y por otro otra, y por un lado aman y por otro odian. No, nosotros, la amada del Mashiach, nos amamos verdaderamente y es un disfrute, un honor y un privilegio. Amada del Mashiach, gózate en este Shabbat. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Gracias.